¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a ver viabilidad del negocio. El objetivo de este capítulo es descubrir de manera intuitiva el proceso para hacer posible que un proyecto sea realizable en un lapso determinado. Como lo habíamos abordado en sesiones anteriores, la optimización del espacio debe integrar todas las áreas en las cuales se van a involucrar tanto el aprovechamiento de las instalaciones, de los recursos iniciales, los recursos complementarios, los activos de larga duración y el personal para que en un proceso productivo se puedan generar los nuevos bienes o servicios que sean representativos del futuro negocio y a partir de ahí, al colocarlos en el mercado, tenemos la posibilidad de atraer a un segmento de la población previamente estudiado y de esta forma a generar un círculo virtuoso en materia de ingresos, de egresos, a modo de alcanzar el mayor objetivo de cualquier negocio, que es la maximización del flujo de capital neto, que es lo que trataremos el día de hoy. Y más allá de lo que es el beneficio económico del proyecto, es tratar de cubrir todas aquellas eh, situaciones, fenómenos que vayan involucrados sobre la identidad, sobre el factor aspiracional a despertar, sobre la posición o la permanencia en el mercado de nuestro negocio. En la optimización del espacio, estuvimos hablando sobre la conveniencia de realizar formatos prácticos de erogaciones intertemporales para conectar todas las áreas del negocio y tener un panorama completo de las necesidades que tendrían que cubrirse con los recursos que se prevean para tal situación. En el desarrollo de los mismos existe la posibilidad de crear una serie de propuestas en relación a una serie de combinaciones en cuanto a criterios o elementos relacionados a los conceptos, digamos, incluidos en las erogaciones intertemporales. Aquí las propuestas tienen que ver fundamentalmente con ver cuál es la combinación más idónea en lo que es el proceso productivo, el proceso operativo del negocio. Háblese, por ejemplo, de qué tipo de maquinaria, según su capacidad instalada, sería la que ofrecería mejores ventajas al proyecto, la combinación de la tecnología con cierto tipo de contratación de personal, entre muchos otros aspectos. De ahí, nosotros estaríamos haciendo el tratamiento de la información de tal manera que nos permita crear lo que es un presupuesto integral, que es un esquema donde se va a recopilar la información derivada de los formatos prácticos, fundamentalmente expresado en términos monetarios, y a partir de ahí valorar cada una de estas propuestas para tomar una decisión conducente a que el negocio que cubra con ciertas características incluidas en el proceso de planeación también sea lo más atractivo y aceptable para los emprendedores. El presupuesto integral debe considerar el horizonte de planeación que nosotros hemos abordado en las sesiones anteriores, que puede ser medido a 5, 10, 15 años, dependiendo de la complejidad del negocio y también de la visión que los emprendedores tengan o establezcan antes de llevar a cabo el proyecto. Y de ahí nosotros tenemos que procurar el pronosticar el nivel de ingresos que una vez realizado el estudio de mercado, tenemos una idea de a qué segmento
de consumidores vamos a dirigir nuestros productos y a partir de ahí, a través de un cruce de datos, también en términos probabilísticos, podríamos identificar cuál es el nivel de ingresos que podrían generarse en dicho horizonte. Así también, como lo hemos abordado, el tema de las erogaciones intertemporales. Y en esa perspectiva, como abordamos instalaciones, lo que fue el tema de los recursos iniciales, los recursos complementarios, los activos de larga duración y el personal, también vamos a tratar de estimar cuál sería la inversión inicial para que desde el primer año nosotros podamos operar adecuadamente el proyecto y a partir de ahí saber cómo gestionar los recursos adecuadamente en cada una de las áreas que vamos a estructurar dentro del negocio. La inversión inicial nos va a permitir saber cómo lo vamos a financiar y a partir de ahí si lo vamos a hacer de manera interna o de manera externa, a sabiendas de que una y la otra tienen costos diferenciales en el mercado y que dicho financiamiento de alguna manera debe cubrir o compensar la inversión inicial para asegurar un funcionamiento aceptable o adecuado del negocio. Este financiamiento, debido a que va a incurrir en una serie de costos o erogaciones especiales, es lo que nosotros tendríamos que agregar a las erogaciones intertemporales para tener un mapa completo de los desembolsos relacionados al proyecto en el corto, mediano y largo plazo. Como observarán, cada uno de estos elementos van a estar interconectados para garantizar de alguna manera el beneficio económico esperado y por otro lado, contabilizar todos aquellos recursos que sean necesarios al proyecto para garantizar un rendimiento a todas las partes involucradas. Entonces, aquí como emprendedores estaríamos viendo tanto la perspectiva de cuánto nos va a llevar el desembolso del proyecto, así como también lo que nosotros esperamos de dicho proyecto, que es el rendimiento. No solamente para los emprendedores que han estado al principio diseñando la planeación, buscando el asesoramiento adecuado, sino también para todas aquellas partes involucradas que sin ser los emprendedores han contribuido recursos para que el proyecto pueda llevarse a cabo. En este caso estaríamos hablando del resto de inversionistas que esperará por la aportación de sus recursos no solo la devolución de los mismos en los tiempos acordados, sino también un remanente, un excedente que será el beneficio que ellos estuvieron dispuestos a aceptar por dicho proyecto y que constituirá en esa misma medida el rendimiento correspondiente al resto de los inversionistas. De esta manera, la inversión inicial tendrá que estimarse partiendo de los formatos prácticos de desembolsos que nosotros tratamos en sesiones anteriores y a ello tenemos que integrar una serie de criterios importantes para contemplarse en el primer año de operación. El primer punto es en relación a los ingresos. Nosotros tenemos que visualizar que los ingresos por nuestros bienes o servicios proporcionados a la población pueden desglosarse en dos tipos, los ingresos que se obtienen al contado y los ingresos que se obtienen por establecer un sistema de crédito a los clientes. Ese sistema de crédito es lo que va a garantizar de alguna manera que el negocio pueda funcionar continuamente debido a que los consumidores, dependiendo del tipo de bien o servicio que se ofrezca, puede tener un costo que de acuerdo a la capacidad o poder adquisitivo de las personas
pudieran de alguna forma comprar el bien o el servicio al contado o a crédito. Comúnmente, el mercado exige o promueve o fomenta los sistemas de crédito para facilitar que la población en una cuantía mayor pueda adquirir ciertos bienes o servicios cómodamente, a sabiendas de que es un crédito que se estará revalorizando con el paso del tiempo. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos establecer un precio en el mercado de dicho bien o dicho servicio visualizado al contado, pero cuando ya nosotros vamos a ofrecerlo en plazos mayores, es decir, que no sea al contado, puede utilizarse un criterio de establecer un valor superior al precio de mercado, a sabiendas de que el consumidor lo puede aceptar porque estaría pagando de manera cómoda a diferentes plazos para la obtención de dicho bien. Todo dependerá también del grado de competencia que exista con otras empresas o negocios que ofrezcan productos similares, y también del entorno económico en la cual existan facilidades de crédito y de alguna forma que la población tenga los incentivos para adquirir estos bienes o servicios. Entonces, en nuestro negocio debemos contemplar cada cuándo, por ejemplo, tendríamos que estar cobrando aquellos bienes o servicios proporcionados a crédito. Por lo general, podríamos ver que muchas empresas cobran cada mes o cada 30 días promedio, en el sentido de todos aquellos bienes o servicios que los han vendido a plazos de 1 año, 2 años, según sea el caso. Aclaro que depende mucho de la política de las empresas en establecer este sistema de crédito, porque no solamente es definir los plazos, sino también los criterios o las condiciones para que el consumidor pueda tener acceso a ese sistema de crédito, como puede ser la comprobación de ingresos, el tener un domicilio fijo, entre muchos otros elementos. Entonces, en lo que es el cálculo de los ingresos totales, tenemos que estimar un porcentaje de esos ingresos en términos de ingresos a través de un sistema de crédito, y a partir de ahí saber cada cuándo se obtendrían ingresos seguros a partir de ese sistema de crédito, independientemente de que se maneje una política de venta al contado. El segundo elemento a considerar es con cuánto nivel de inventario por anticipado se debe contar al interior del negocio para, una vez que inicie operaciones, se cuente con los recursos iniciales para operar adecuadamente. Esto dependerá mucho del estudio y del conocimiento que se tenga sobre el giro de nuestro negocio, y a partir de ahí determinar cuánto volumen, por ejemplo, de materias primas o de materiales o de recursos iniciales en materia de servicios serían necesarios contar por anticipado antes de operar, para de alguna manera garantizar el proceso productivo de manera virtuosa. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar empresas de alimentos que antes de entrar al proceso productivo cuentan con un inventario de un valor monetario equivalente a un mes o 2 meses, ya sea de materias primas o materiales, y antes de operar o antes de iniciar el ciclo productivo, ya cuentan con estos recursos para evitar que al hacer el pedido no existan retrasos, no existan ineficiencias que pudieran ocasionar que el proceso productivo se vea interrumpido. Entonces, el cuantificar un inventario por anticipado es neurálgico para un proyecto, a sabiendas de que el giro lo permita, porque posiblemente en el caso de un negocio de servicios, hablemos de una consultoría, existirían algunos recursos iniciales que no serían necesarios tener como parte de una anticipación
hasta que el consumidor exija de alguna manera o el cliente exija algo específico que a lo mejor hasta ese momento la empresa de servicios haría uso de dichos recursos iniciales. Entonces, reitero, es importante conocer el giro, las necesidades del negocio y a partir de ahí determinar cuál sería el nivel de inventario anticipado expresado en unidades tanto físicas, virtuales, según sea el caso, y monetarias. Otro punto importante es el suministro de proveeduría sin costo. ¿Qué significa esto? Antes de operar nuestro negocio debemos saber si en nuestro listado de los proveedores existe la posibilidad de que nos suministren, por ejemplo, materias primas, materiales para nuestro proceso productivo y que nos lo dejen a cuenta hasta que nosotros, de alguna manera, empezando el proceso productivo y después colocando los nuevos productos en el mercado, los proveedores nos visiten para cobrar lo que nos suministraron con carácter anticipado. Es importante señalar que en algunos negocios sucede este tipo de mecanismo, pero en otros no tanto hasta que la empresa ya tenga, digámoslo así, un cierto nivel de antigüedad en el mercado que genere confianza en los consumidores, que genere un grado de identidad. Igualmente, dependerá del entorno económico, que los proveedores se sientan de alguna manera con un alto grado de confianza sobre dicho negocio y en el cual también, si el proveedor tiene la necesidad de colocar sus recursos, sus materiales, sus productos por problemas de almacenamiento o por necesidad de estar colocando estos recursos en muchas empresas para garantizar en el corto o mediano plazo recursos o ingresos para los mismos proveedores, pues existe la posibilidad de que suministren sin establecer un costo adicional de lo que valen los productos para entrar al proceso de alguna forma de transformación, ya sea para crear nuevos bienes o establecer o formar nuevos servicios. En esa misma medida, cuando no existe ciertas condiciones favorables, lo que hacen los proveedores es respetar los pedidos que hacen los nuevos negocios y a partir de ahí dejar el producto que ellos solicitan y recibir el pago en ese mismo momento. Entonces, en ocasiones eso puede generar presiones para los nuevos negocios porque tendrían que desembolsar un capital de manera inmediata antes de entrar al proceso productivo. Sin embargo, con el paso del tiempo, con las buenas relaciones públicas que existan, con una muy buena gestión de las operaciones del negocio, esa confianza puede generar en los proveedores el motivo o el incentivo de dejar sus productos y cobrarlos en un tiempo posterior. Aquí uno de los criterios que se aceptan mucho en las empresas y aclarando que depende mucho de la gestión operativa y también de la visión que tenga la empresa en cuanto a identidad sobre el público consumidor, el buscar proveedores que les permitan o que les surtan de mercancía en el corto, mediano y largo plazo, según sea el caso, y que los proveedores no hagan el cobro de manera inmediata, sino que pasen unos meses para que esto permita generar el flujo de efectivo necesario que permita operar a la empresa y al mismo tiempo pagar con mayor comodidad a los proveedores. De esta forma, al incluir los ingresos por la vía del crédito, al considerar el inventario anticipado y la posibilidad de contar con proveeduría sin costo, es los modos más convenientes para anticiparse al proceso productivo y claro está, antes de entrar a lo que es el esquema de mercado ya en términos de operación. Si nosotros observamos esto, vamos a considerar que estos tres cuadros de datos deben estar expresados también en unidades monetarias.
y los ingresos que nosotros obtengamos por cobro a crédito y el valor monetario que nosotros tengamos por inventario anticipado es lo que nosotros vamos a considerar como nuestro ciclo de operación en el proceso productivo y son recursos que nosotros tenemos para operar adecuadamente la empresa. A eso le vamos a restar el recurso que nos conllevaría el tener la ventaja de proveedores que no nos cobren en ese momento o de manera inmediata por el suministro de nuestros productos y como resultado tendríamos lo que se denomina el capital de trabajo neto, que por lo general es conveniente que sea positivo porque eso significa que la empresa tiene recursos para operar de manera adecuada y poder compensar o cubrir aquellos pendientes obligaciones en el muy corto plazo. ¿Ok? Entonces, considerando estos tres elementos, tendríamos un capital de trabajo neto que nos permitiría funcionar de manera virtuosa en el proceso productivo y al asociarlo con lo que se requiere de activos de largo plazo o de larga duración, es una forma de estimar el recurso inicial necesario en capital para poder operar. A ello tendríamos que agregar de manera muy particular una cantidad de capital destinada a previsiones. ¿Esto qué significa? Tener una especie de fondo muy particular que permita compensar aquellos desembolsos que sean necesarios para garantizar el funcionamiento del proyecto antes de dar inicio al proceso productivo. Un ejemplo de ello, que si llegara a incurrirse a ciertos gastos que no se tenían contemplados en los formatos prácticos, bueno, con este fondo poder cubrirlos, o también el mantener las remuneraciones de nuestros trabajadores en lo que obtenemos los ingresos por la venta de nuestros productos. Entonces, con este fondo, de alguna manera estaríamos cubriendo ciertas necesidades previas a la obtención de los ingresos por parte o a través del mercado una vez que ya se coloquen los nuevos productos. Una vez que ya sabemos cuál es la inversión inicial derivado del capital de trabajo neto más los activos de larga duración, más el, el fondo para imprevistos, por decirlo así, es el monto total que nosotros necesitaríamos financiar. El financiamiento se puede dar por varias vías eh, y de alguna forma desglosada podríamos hablar que una de ellas es el financiamiento interno, que alude fundamentalmente a los responsables, a los futuros dueños del negocio, que de acuerdo a sus ahorros, de acuerdo a si ellos de alguna manera le pidieron una especie de eh, pues de recursos a parientes, a amigos para poder llevar este proyecto, es lo que nosotros vamos a considerar como el capital inicial potencial del proyecto y de esta manera con los recursos internos se tiene la idea muy clara de que los emprendedores no solamente se dedicaron a lo que es el diseño de la planeación del negocio, sino también están aportando recursos de capital como una forma de garantizar también la posesión de dicho negocio en el mercado. Entonces, este financiamiento interno tiene una característica muy importante que incurre en un costo. ¿Esto qué significa? Si recordamos en las sesiones anteriores hablábamos del costo de oportunidad. Aquí ya en una fase muy avanzada estaríamos aludiendo que los emprendedores
van a colocar sus capitales o sus recursos propios a sabiendas que pudiera existir en ese momento una mejor opción, es decir, para los emprendedores. Ejemplo, que a lo mejor hay una serie de amigos que los invitan a invertir en una sociedad diferente a la que ellos están creando, o que alguno de ellos, por su propia voluntad, considere que su capital lo quiere destinar a capacitarse o a estudiar una carrera que le permita tener un mejor desarrollo de habilidades y destrezas, así como la asimilación de nuevos conocimientos, entre otras actividades u opciones posibles, y que de alguna manera pueden ser más rentables que las que estamos considerando en este momento con este negocio. Entonces, derivado de ese costo de oportunidad, los emprendedores o los futuros dueños de la empresa estarían visualizando cuánto es lo que ellos estarían cobrando por colocar esos capitales en su proyecto. Y eso, visto desde una postura de administración o de gestión de los recursos, es un costo por tener ese capital para emplearlo al proyecto. Entonces, lo que es desde la perspectiva del emprendedor es la búsqueda de un rendimiento por la colocación de esos capitales en el proyecto, y visto desde el administrador o quienes van a administrar el negocio o gestionar la operación del negocio, es visto como un costo que se tendrá que cubrir o cumplir en los plazos determinados, que esto depende mucho del horizonte de planeación. Entonces, el costo de oportunidad lo que nos va a ayudar a entender aquí es de que el recurso que se coloque en la empresa tiene la finalidad de que se tiene que recuperar y al mismo tiempo o con el paso del tiempo generar un excedente, de tal manera que estaríamos cumpliendo con la generación de valor al cubo, como lo hemos expresado previamente en lo que es la revalorización del capital. Entonces, por un lado, los emprendedores en ningún momento estamos diciendo que van a regalar sus recursos, que van a regalar su capital y a ver qué pasa con el negocio, sino que aquí ya la mentalidad cambia. Es el capital que se aporte al negocio es porque se ha hecho un estudio serio, se ha hecho una investigación rigurosa y por lo tanto el colocar ese capital implica sacrificar otro tipo de opciones que pueden ser más rentables que este negocio, y sin embargo los emprendedores creen en este negocio porque posiblemente en el largo plazo pueda generar más ganancia o más beneficio que las otras opciones. En esta postura, entonces, el capital que se coloque en el negocio tiene dos, digamos, objetivos primordiales. Primero, capital que se coloca, capital que se recupera con el tiempo. Y segundo, que genere un excedente, que es lo que nosotros después vamos a hablar como beneficio. De esa misma forma, el financiamiento también puede ser externo, es decir, cuando los emprendedores buscan a otro tipo de personas o entidades que les ofrezcan recursos para colocarlos en este negocio, y por lo tanto también tendríamos un costo. El ejemplo más sencillo, y no es el único que podríamos mencionar aquí, es cuando los emprendedores, una vez que ya saben cuánto es lo que pueden aportar ellos mismos al negocio y que no es suficiente para cubrir las necesidades de inversión, entonces recurren comúnmente a un banco, solicitan un préstamo, entran a un proceso de evaluación para saber si son sujetos de crédito, y una vez que tienen luz verde en ese sentido, eh, el banco les establece la tasa, el monto y el plazo, ¿ok? El simple hecho de establecer una tasa de interés o de estar pagando intereses a determinados plazos implica ya un costo que deben asumir los emprendedores para que con esos recursos se pueda satisfacer la inversión inicial y a partir de ahí entrar a la visión de cómo operar el negocio. Visto desde la postura de los bancos, estarían fungiendo como inversionistas del proyecto y estarían exigiendo un rendimiento por ese recurso que otorgaron. ¿Cuál es ese rendimiento? La tasa de interés que estarían cobrando por el préstamo. Ahora, visto
este asunto desde la postura de un administrador o el que gestiona los recursos, lo vería como un costo, porque el simple hecho de utilizar recursos de un banco implica, a través de un préstamo, implica pagar intereses y eso es un costo adicional que no estaba contemplado en el rubro de erogaciones intertemporales y que ahora, debido a que se han hecho cálculos más profundos sobre la inversión inicial, pues son los costos adicionales que deberían integrarse al rubro de erogaciones intertemporales. De esta forma, cuando un proyecto requiere financiamiento interno y externo, vamos a estar, digamos, involucrando diferentes tipos de costos y a partir de ahí nosotros debemos tener una idea de cuál sería el costo representativo del proyecto, que en este caso le vamos a llamar tasa representativa de descuento, porque es la que vamos a aplicar a los recursos que pretendemos generar de manera neta con nuestro proyecto y a partir de ahí visualizar si existe una viabilidad o no del mismo. En este sentido, la tasa representativa, digámoslo así, es una ponderación de los montos que se van a aportar tanto de la vía interna como externa, asociada a sus costos, y a partir de ahí saber cuál es esa tasa representativa, lo que comúnmente conocemos como costo promedio ponderado de capital, que si gustan analizar las fuentes al final de esta presentación, hay demasiados ejemplos sobre ese concepto y que en el tema de nuestro proyecto, para facilitar su comprensión, le llamaríamos tasa representativa de descuento. De esta forma, entraríamos a lo que es la programación, una vez que ya sabemos cuál es el cálculo de la inversión inicial, una vez que estamos conjuntando los formatos prácticos de datos numéricos, sobre todo expresados en unidades monetarias, y a partir de ahí saber cómo se va a fondear para entrar entonces al registro programado de entradas y salidas de capital y a partir de esos datos tener una visión, un panorama completo de lo que podría generar el proyecto, lo que tendría que desembolsar el proyecto y lo que quedaría como remanente o como residuo una vez que se tiene un horizonte de planeación determinado. En esa medida, la programación parte de una tabla muy sencilla, tal cual como lo hemos platicado en los formatos prácticos, en donde debemos señalar en una columna toda la serie de conceptos y en las columnas subsiguientes los años que refieren al horizonte de planeación, de tal manera que, como ustedes observarán, el año cero es, digamos, el punto de partida del negocio en donde debemos determinar todo lo que hemos platicado en la planeación, tanto de localización, dilema del espacio, la consolidación de los formatos prácticos en términos de unidades monetarias y a partir de ahí, entonces vamos a considerar año 1, año 2, año 3, hasta el año que nosotros consideremos del horizonte de planeación. ¿Ok? En esa partitura, el concepto inicial serían los ingresos. Aquí estaríamos calculando todos los ingresos que podrían generarse por año, digámoslo así, y esto deriva del cálculo del estudio de mercado. De ahí la necesidad de que el estudio de mercado sea lo más fino posible en lo que refiere al tema de segmentación, en lo que refiere al precio que estamos de alguna forma colocando en el mercado, en la que los consumidores estén dispuestos a pagar por él, el bien o el servicio que se proporcione a dicho precio y a partir de ahí el simple producto de cantidad-precio es lo que nosotros colocaríamos en el horizonte de planeación. El segundo concepto es lo que hemos abordado con el tema de las erogaciones intertemporales, con
la aclaración de que en este renglón no vamos a incluir el valor de los activos de larga duración y en su defecto lo que vamos a agregar es el tema de la depreciación y o amortización, es decir, lo que calculamos en la tabla relacionada a los activos de larga duración, lo que es la columna correspondiente por año de la depreciación y o amortización, es lo que vamos a notar en esta parte. Siguiente elemento va a corresponder al gasto financiero. Aquí lo que vamos a incluir son aquellos desembolsos que vamos a hacer hacia instituciones financieras por la obtención de recursos ajenos que tienen un costo. Por ejemplo, estábamos hablando hace un momento de si un emprendedor solicita un préstamo a un banco, el banco le va a pedir un monto de intereses. Bueno, ese monto de intereses es lo que nosotros vamos a integrar aquí, denominado como gastos financieros. Y es lo que colocaríamos en cada uno de los años una vez que se tenga una lista o una tabla de pagos que nos permita saber cuáles serían los intereses que se estarían pagando cada año. Otro concepto que debemos incluir aquí es de que una vez que sumamos a los ingresos tanto al contado como a crédito y le restamos las erogaciones y los gastos financieros, al final nos va a quedar un resultado antes de impuestos a la utilidad. Esto depende mucho de la normatividad vigente de cada país. Aquí estaríamos, en el caso de México, estaríamos hablando del impuesto sobre la renta, que una vez que nosotros calculamos cuál es el resultado o el remanente de ingresos menos erogaciones menos gasto financiero, se le aplica el impuesto a la utilidad y de esa forma nos queda otro remanente. En el caso de México, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, tenemos que considerar lo que es la participación de los trabajadores en la utilidad y hagan de cuenta que es otro porcentaje que se tiene que aplicar sobre ese resultado excedentario y a partir de ahí, una vez que le restamos el impuesto a la utilidad y la participación de los trabajadores a la utilidad, nos va a quedar un resultado neto. Comúnmente podemos verlo en libros como las utilidades netas, pero esto dependerá también de qué buena gestión hayamos tenido en el manejo de los recursos. En esta perspectiva, el resultado neto puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser neutral. De ahí que nosotros manejemos este concepto. Entonces, como observarán, en la programación de los datos, de los resultados, estamos integrando todos los ingresos posibles del negocio, estamos descontando o restando todas las posibles erogaciones, todos los posibles gastos, incluyendo la intervención del gobierno a través de los impuestos y claro está cumpliendo conforme a la ley en lo que es el beneficio a los empleados. Entonces, este resultado neto nos va a dar una idea del potencial que tiene nuestro proyecto en cada uno de los años que hemos considerado para el horizonte de planeación del negocio. En la misma tabla, al resultado neto vamos a integrar una serie de conceptos que nos van a permitir descubrir cuáles serían los recursos finales con los que tendría disponibilidad nuestro futuro negocio y a partir de ahí saber si podría entrar en un cuadro de viabilidad o no. En este sentido, al resultado neto le vamos a sumar la depreciación y o amortización tratada en la diapositiva anterior con el fin de demostrar que lo que nosotros restamos en un primer momento en realidad no representó un desembolso real, sino en términos virtuales, de acuerdo a la normatividad vigente en lo que refiere al aspecto fiscal, claro, con el asesoramiento adecuado de un contador, en donde la depreciación de los activos fijos o la amortización de los intangibles nos permite recuperar dicha inversión a través del tiempo
y en esa misma medida, pues se tendría que sumar al resultado neto, dado que esos recursos no fueron desembolsados de manera, digamos, efectiva, sí contemplada en términos virtuales, como lo vimos en la diapositiva previa, y a partir de aquí estaríamos considerando con una mayor veracidad cuál es el recurso final que quedó en términos monetarios de un año de operaciones, dependiendo del horizonte de planeación que estemos tratando. A estos dos conceptos le vamos a restar lo que es el pago de capital, que prácticamente es el monto de recursos que se está devolviendo del préstamo otorgado por parte de la institución financiera cuando explicamos el tema de financiamiento externo. Y aquí lo que estamos integrando exclusivamente es el valor del préstamo que se está devolviendo a la entidad financiera, dado que el monto de los intereses ya ha sido cuantificado en el rubro de gastos financieros. Ahora bien, si al resultado neto más la depreciación y amortización le restamos el pago de capital, obtendríamos lo que es el flujo de efectivo neto, que prácticamente son los recursos monetarios que tendría el proyecto al final de cada año de operación en el horizonte de planeación. Y este flujo representa un concepto clave porque es lo que quedaría al final de todo el proceso de operación de ya sea un año o ya sea del horizonte de planeación, y es con lo que los emprendedores observarían si es potencialmente atractivo para llevar a cabo el proyecto en una realidad. Para saber si este flujo guarda de alguna manera los requisitos suficientes para hacer que el proyecto sea no solamente rentable, sino atractivo en su ejecución, tendríamos que aplicar una fórmula de descuento que, asociada al residual, nos indicaría en un contraste con la inversión si es o no es aceptable llevar el proyecto a buen cauce. Para ello, habíamos platicado en el tema de financiamiento lo que es la tasa representativa de descuento, y esa tasa es la que vamos a utilizar aquí para descontar los flujos de efectivo neto. ¿Esto qué significa? Que el flujo que hayamos obtenido en el año 1, si lo dividimos entre 1 más la tasa de descuento elevada al mismo año, vamos a obtener un flujo de efectivo neto descontado. Esto significa que el valor obtenido en el año 1, al aplicarle esa tasa de descuento, va a ser equivalente al valor de ese flujo, pero en el año 0. Esto significa que cuando nosotros, antes de iniciar el proyecto, queremos saber cuáles son los flujos que se van a generar en el horizonte de planeación, tenemos que hacerlos equivalentes al punto de partida en relación a la inversión que nosotros hemos contemplado para dicho proyecto. Entonces, como ustedes recordarán, cuando nosotros manejamos flujos de efectivo por año, también estamos considerando el efecto inflacionario, y con la tasa de descuento lo que estamos calculando es esa actualización de esos flujos en el año 0, considerando en esa partitura que pueda ser comparable con la inversión que nosotros estamos considerando. De tal manera que el flujo que obtengamos en el año 2 lo vamos a descontar en la misma circunstancia, y así sucesivamente con los años que restan en el horizonte de planeación. En el último año vamos a integrar al flujo de efectivo neto lo que es la suma del valor residual, que en esta perspectiva corresponde al resultado que nosotros habíamos contemplado en el formato práctico vinculado a los activos de larga duración. Por un lado, habíamos contemplado
las columnas que obedecían a la depreciación y o amortización y las columnas restantes al valor residual. ¿Qué era el valor residual? Es el monto de la inversión en los activos de larga duración que quedan por recuperar. Y en esa perspectiva, al saber que en el último año todavía quedan algunos activos que no han sido recuperados totalmente, pues ese valor residual es lo que vamos a aplicar el descuento para hacerlo equivalente en el año cero. De tal manera que todos los recursos que han sido considerados en el proyecto sean de una forma equivalente contrastados con la inversión inicial. De esta forma, al sumar los flujos de efectivo neto con el valor residual, que para muchos libros lo conocemos como valor de rescate o valor de salvamento, en términos descontados, podamos tener una perspectiva más completa sobre el alcance que tiene el proyecto en relación a la inversión inicial. Como ustedes observan, en el año cero, la inversión inicial está de alguna manera mostrada con un signo negativo como una representación de un desembolso. Al sumar estos flujos con el residual en términos descontados, vamos a determinar, a diferencia de la inversión inicial, un concepto muy famoso que conocemos como valor presente neto, el cual podría definirse de manera muy sencilla como la sumatoria de los flujos de efectivo neto junto con el residual de los activos de larga duración en términos descontados, menos la inversión inicial estimada para el proyecto. El valor presente neto nos va a indicar si con la obtención de estos flujos en el tiempo van a ser superiores a lo que conllevó la inversión. Y en esa medida, nosotros obtendríamos un valor positivo. Eso significaría que la operación del negocio de manera eficiente o efectiva, según sea el caso, va a conllevar obtener mayores recursos de lo que se contempló en términos de inversión. Y eso de alguna manera está garantizando que los beneficios económicos del proyecto de alguna manera sean atractivos y aceptables para todos los inversionistas. Cuando el valor presente neto es positivo, en esta perspectiva, estaríamos diciendo como primer paso que el proyecto es aceptable. Y de ahí nosotros podríamos derivar en otro tipo de conclusiones dependiendo del resultado de dicho valor. Por ejemplo, si el valor presente neto llegara a ser cero en automático, significaría que todos los flujos que estaríamos generando en el tiempo de manera descontada, junto con el valor residual, serían equivalentes a la inversión. Muchos libros dirían que el criterio de decisión sobre proyecto podría decirse que se acepta bajo ciertas condiciones. Esto dependería de la postura de los emprendedores y de lo que hemos platicado anteriormente sobre el costo de oportunidad. Por ejemplo, si el proyecto fuera de 6 años y solamente obtenemos en ese plazo lo que llevó de inversión inicial, pues deberíamos contemplar si es atractivo para los emprendedores, porque para llevar a cabo este proyecto posiblemente se tenga que sacrificar otro tipo de opciones mucho más rentables o mucho más atractivas y que queda la decisión de los responsables del proyecto de si se ejecuta o no cuando el valor presente neto en términos automáticos resulta en cero. Ahora bien, si el valor presente neto es negativo, significa que durante ese horizonte de planeación, la sumatoria de los flujos de efectivo neto junto con el valor residual descontados no fue suficiente para recuperar la inversión, por lo que ya en un primer momento estaríamos diciendo que el proyecto no es aceptable ni atractivo a su realización en el corto plazo de acuerdo a
la información obtenida o recopilada del proceso relacionado al estudio de mercado, localización y dilema del espacio. Considerando los resultados anteriores, ahora nosotros podemos calcular una tasa de descuento distinta a la que manejamos previamente a efecto de visualizar cuál es la tasa máxima de rendimiento que puede ofrecer dicho proyecto y de esa forma determinar un valor presente neto igual a cero. Aquí estamos hablando de que sabemos que el valor presente neto es positivo, pero ahora queremos saber a qué tasa dicho valor sería igual a cero. Entonces, en esta perspectiva, cuando nosotros dentro de la fórmula de descuento de los flujos de efectivo neto y del valor residual aplicamos una tasa distinta, tenemos que aplicar esa misma tasa en cada uno de estos flujos y a partir de ahí lograr que la sumatoria de los flujos de efectivo neto descontados con la sumatoria del valor residual en contraste con la inversión inicial nos dé un valor presente neto igual a cero. Cuando nosotros logramos esta situación, encontramos lo que se llama la tasa interna de retorno, que prácticamente es la tasa que nos va a indicar como máxima en términos de lo que puede ofrecer el proyecto en el horizonte de planeación contemplado. Esto es muy importante porque al compararse con otros proyectos, estaríamos visualizando cuál de todos es el que ofrece, digamos, una mayor tasa, pero considerando que esta tasa no puede ser tratada única y exclusivamente para la toma de decisión, sino que debe estar correlacionado con el valor presente neto. Un ejemplo de ello podría ser cuando tenemos un negocio A, un negocio B, donde en el A tenemos un valor presente neto de 100,000 pesos con una tasa interna de retorno del 10% y un negocio B con un valor presente neto de 50,000 pesos y una tasa interna de retorno del 20%. Si solo utilizáramos esta tasa, diríamos que el negocio B es mucho más atractivo, mucho más rentable que el negocio A, pero si comparamos los valores absolutos del valor presente neto, veríamos que el negocio A es mucho más atractivo que el negocio B. Por eso es que nosotros debemos siempre conciliar o de alguna forma combinar estos indicadores en la toma de decisión final. Otro punto importante es de que debemos tomar en cuenta el periodo de recuperación de la inversión inicial y para ello tendríamos que sumar cada uno de estos flujos de efectivo neto descontados hasta lograr que se iguale con la inversión inicial y en el año que corresponda es el plazo que estaríamos considerando como la recuperación de dicha inversión. En esa perspectiva, si el periodo de recuperación es menor al horizonte de planeación, estaremos diciendo que el proyecto es sumamente atractivo porque aparte de que genera excedentes, es decir, un valor presente neto positivo, una tasa interna de retorno alta en su caso, y aparte un periodo de recuperación corto en relación al horizonte de planeación, pues prácticamente es un negocio que ha sido muy bien diseñado, muy bien estructurado y que genera los incentivos suficientes para que los emprendedores lo puedan llevar a cabo en la realidad. Claro está que aquí podríamos mezclar otro tipo de indicadores, pero estos tres son elementos primordiales para la evaluación de cualquier tipo de proyecto. De igual manera, si el periodo de recuperación coincidiera con el horizonte de planeación, queda a la elección de los responsables de si procede o no llevarse a cabo este proyecto.
Por lo tanto, estos tres indicadores están completamente interconectados, son idóneos para determinar una evaluación adecuada del proyecto y contrastarlo con una serie de propuestas con estos tres indicadores para observar cuál es la más atractiva para los emprendedores y a partir de ahí tomar una decisión, la cual, si recordamos al principio de esta sesión, tiene que velar por la maximización del flujo de capital neto. De esta forma, dicha maximización se va a integrar en la optimización del espacio y así tenemos una integración del negocio. Como se puede apreciar, hemos desarrollado una estructura de negocio desde las partes más sensibles de localización, de dilema del espacio, hasta su evaluación. En cada una de ellas hemos abordado puntos muy específicos, muy importantes, que no solo requieren del estudio, del asesoramiento adecuado, sino también de la pasión, del amor que tengamos sobre la realización de este proyecto y también una forma de expresar nuestro perfil, nuestra personalidad en lo que es la identidad del proyecto hacia los consumidores que deseamos fidelizar y que de alguna manera sean nuestras voces de atracción por parte del nombre, por parte del impacto de este negocio. Ahora queda analizar de alguna manera la integración de todos estos elementos, hacer una revisión una y otra vez para apreciar rubros que de manera neurálgica eleven el nivel de valor o de riqueza de nuestro proyecto y a partir de ahí generar una retroalimentación productiva para todos los que están involucrados en el crecimiento y progreso de este negocio. No está de más invitarlos a que se suscriban al canal, a que le den clic a la campanita para que estén atentos a las siguientes notificaciones. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.